Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la práctica número 23 del curso de Sistemas Digitales Embebidos. Originalmente esta práctica trataba sobre el uso de un sensor de corriente para medir la corriente consumida por un motor de corriente continua, pero por la falta de material simplemente se va a operar el motor con el convertidor analógico digital. Para realizar esta práctica vamos a utilizar el microcontrolador PIC16F877A con su sistema mínimo, dos potenciómetros de 1 kΩ, una resistencia de 220 ohms, una pantalla LCD de 16x2 y un motorreductor de 5 volts. Y bien dicho esto, pasamos a ver las conexiones y la simulación en Proteus. Aquí tenemos el microcontrolador con su sistema mínimo y de este lado en el puerto B tenemos conectada la pantalla LCD con su potenciómetro para ajustar el contraste. Y por acá tenemos el motorreductor conectado a una batería de 12 volts. Aquí tenemos el potenciómetro con la salida a un amperímetro y a su vez a un sensor de corriente. Y ese sensor de corriente tiene la salida al puerto analógico del microcontrolador. Lo que va a hacer es simplemente medir la corriente que está consumiendo el motor en tiempo real. Y pasamos a ver la simulación. Y bien, se puede observar que la corriente no es la misma, pero está aproximada más o menos. Y bien, eso sería todo por la parte de simulación. Pasamos ahora a ver la parte de programación. En cuanto a la programación tenemos lo siguiente. Incluimos la librería LCD, inicializamos la LCD, establecemos el pin a utilizar para el convertidor analógico digital, configuramos el reloj del convertidor utilizando en este caso el reloj interno del microcontrolador, declaramos una variable entera llamada lectura ADC, declaramos una variable flotante llamada voltaje, declaramos una variable flotante llamada corriente, declaramos una variable flotante llamada sensibilidad con un valor de 0.185. Especificamos el canal a utilizar por la función lectura, damos un pequeño retardo para que tome la lectura, cargamos el valor de la lectura a la variable lectura ADC, convertimos la lectura tomada en un valor de voltaje y teniendo el voltaje lo convertimos el valor del voltaje y la sensibilidad en un valor de corriente y finalmente mostramos la lectura y el valor de la corriente. Y bien, eso sería todo por la parte de programación. Ahora pasamos a ver el funcionamiento de esta práctica en físico. Y aquí tenemos nuestra práctica en físico. Se puede observar la pantalla LCD con su potenciómetro para regular el contraste, el motor, el microcontrolador con su sistema mínimo y un potenciómetro para variar el valor del convertidor analógico digital y Arduino como fuente de alimentación. Y como se dijo al inicio del video, como no contamos con el sensor de corriente, simplemente le pasamos el valor del convertidor analógico digital al motor. Y bien, observamos cómo funciona. Y eso sería todo por esta práctica. Y así concluimos la práctica número 23. Nos vemos en el siguiente video correspondiente a la práctica número 24, en la cual veremos cómo controlar el sentido de giro de un motor a pasos bipolar.